¿Listas? Paz de Cristo, hermanos. Llegó el momento de alabar a Dios. Alábale ahí desde donde estás. Él es quien nos da la victoria, aleluya. Aquel me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. Aquel me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Hola hermanos, paz de Cristo, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente por este medio. Seguimos con nuestros cultos virtuales, pero seguimos alabando a nuestro Dios. El día de hoy, nuestro hermano Álvaro es el encargado de compartirnos la palabra. Y pues antes de pasar a nuestro mensaje, como es costumbre, vamos a realizar una pequeña oración. Quisiera que me acompañaras, que inclinaras tu rostro, que cerraras tus ojos y que le pidamos a nuestro Señor que disponga nuestro corazón para que el mensaje que nosotros vayamos a recibir sea de gran provecho y de bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces voy a pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, glorioso Rey de vida, te damos gracias, Padre Santo, por todas tus misericordias y bondades, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, en este día bendigas el mensaje que vamos a recibir, Señor Jesús, que tú nos envías para seguirnos alimentando aún en este tiempo, Señor Dios, de dificultad, en este tiempo en que no nos podemos reunir físicamente, Señor Dios, pero que estamos juntos espiritualmente, alabando y glorificando tu santo nombre. Te pido bendigas cada hogar, Señor Dios, en el que este mensaje sea recibido. Te pido, Señor Dios, bendigas cada corazón y lo dispongas, Señor Dios, para recibirlo en sus vidas, Señor Dios, y que tú te puedas glorificar, Señor Dios, a través de nosotros.
Te pido bendigas esta iglesia, Señor Dios, y nos permitas pronto podernos reunir todos otra vez juntos, Señor Dios, alabar y glorificar tu nombre. Pero mientras estamos separados, Señor Dios, danos el gozo de podernos alimentar de tu palabra, Señor Jesús, de podernos gozar en tu presencia. Te pido, Señor Dios, bendigas a nuestro pastor, bendigas a su familia, bendigas a esta iglesia, a cada uno, Señor Dios, del que está escuchando este mensaje, del que está orando en este momento conmigo. Te pido, Señor Jesús, sigas esparciendo tu misericordia en este mundo y bendícenos, Señor Jesús. Estamos confiando en ti, te amamos, Padre Santo, y glorificamos tu santo nombre en todo tiempo. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, pues vamos a continuar, vamos a pasar a escuchar el mensaje. Espero que sea de gran bendición para tu vida y espero verte pronto. Dios te bendiga. Paz de Cristo, hermanos, el día de hoy estoy contento porque puedo transmitir el mensaje de la palabra de Dios y creo firmemente que no hay mejor forma ni manera que iniciar la semana que alimentándonos de la palabra de Dios. No importa la circunstancia y la situación, este es un mes de propósitos. Lo iniciamos muchos de nosotros con propósitos buenos para adquirir nuevos hábitos, otros ir al gimnasio, otros ahora sí dejar de fumar, otros ser más disciplinados y constantes. Este mes, pues, es de eso, de propósitos, iniciarlos. A lo largo del año, pues muchos pues dejan esos propósitos porque se enfrentan a circunstancias y situaciones muy difíciles. Sin lugar a duda, tú te has propuesto metas, no sé cuántas de ellas hayas alcanzado, pero el día de hoy te voy a mostrar cómo la palabra de Dios nos guía para que esas metas, por más grandes, por más imposibles, esas circunstancias, por más desfavorables que sean en nuestra vida, las podemos superar. Y no es para hombres y mujeres superdotados, inteligentes, brillantes, carismáticos, es para ti y para mí. Esa situación de poder alcanzar nuestros propósitos después de 12 meses, hacer una mirada hacia atrás y decir, hace 12 meses me propuse esto y logré esto. Y sorprendernos, ¿por qué no lograr más de lo que nos hemos propuesto? Y no te pido que retomes nuevos y mejores sueños, sino que los que ya tienes en tu vida que por alguna razón no has podido lograr, que sabes que traen beneficio a tu vida, lo logres. Te voy a hablar sobre dos personajes bíblicos, los cuales cumplieron sus propósitos y sus metas, no importando la circunstancia y la situación. Y al final te daré lo que muchos llaman hoy en día un bonus de cómo se puede garantizar esa bendición en tu vida para ti y para tu familia. El primer caso es José, lo conocemos como José el soñador. Este muchacho, pues virtuoso, no le hacía falta nada en su hogar, era el consentido de su padre, eso le trajo problemas con sus hermanos, pero las circunstancias lo llevaron a Egipto, y no como turista, no como embajador, sino como esclavo. Fue vendido como esclavo. Llegando ahí, un personaje llamado Potifar paga lo que piden por este muchacho. Un muchacho pues vigoroso, lo vio vigoroso, fuerte, con buen semblante, y Potifar lo compra. Pregunta cuánto vale y paga su precio. José, con el ánimo cabizbajo porque había sido vendido por sus hermanos, alejado de su familia, pues llega con esta persona. Tenía muchos sueños, él estaba pues programado, estaba profetizado para ser grande entre su familia. Sus hermanos y sus padres, según el sueño, le iban a rendir homenaje, respeto, se iban a inclinar ante él, ¿sí? Pero ahora, siendo esclavo, pues muy lejos se veía esa situación en su vida. Un día, pues estando en sus labores diarias, Potifar decide llevarlo
con él y van caminando y cuenta la historia que en el mercado que iban, él vio algo muy curioso a la distancia. Veía que un mercader pues vendía un producto y cobraba más de lo que él ofrecía. Aquí le llamamos kilos alterados, ¿no? Antes esas balanzas eran como las antiguas que ponías contrapeso de un lado y del otro lado el producto, y ahí se hacía, cuando se balanceaba el artefacto, era la cantidad que se decía. Y José empezó a ver, Potifar cuidaba la seguridad de Egipto, ¿sí? Tenía a su mando los soldados, y al ver esto José le hace un señalamiento y le dice sin lugar a duda: oiga, fíjese en ese mercader, mire qué está pasando. Y al ver que cuando quitaban el producto de la balanza, pues la balanza desproporcionadamente se mantenía balanceada sin el producto. Eso quería decir pues que estaban robando a los consumidores, y dio su servicio a esta persona. Sin lugar a duda, este punto quiero recalcarlo porque más que aptitud a actitud, es una situación que se mantiene honorable, se mantiene justo. José pudo haber dicho: no es mi trabajo. ¿Has escuchado o has dicho esa frase alguna vez en tu vida? Eso a mí no me corresponde, ¿por qué yo lo voy a hacer? José mostró sus habilidades en todo momento, esas habilidades que tú tienes. Sin lugar a duda, puedes estar en esa circunstancia, en ese trabajo, en esa posición, porque malas decisiones en tu vida han llegado y las has tomado, pero no por falta de capacidad. Entonces, yo te invito que lo primero que hagas es quitar eso de tu mente y de tu corazón: no es mi trabajo, no me pagan por hacer eso. A José, sin lugar a dudas, no le pagaban por observar, por ver. Él iba para cargar quizás las cosas de Potifar que iba comprando en el camino, pero al notar eso, ¿sí?, que es la segunda cosa que quiero que veas, no solo no pensaba, eso no es mi trabajo, sino se involucró. La segunda cosa es, supo buscar el tiempo indicado. Hay mucha gente que busca subir aprovechándose de los errores de los demás, buscando que el otro se equivoque para señalarlo y quedar él como el que sí sabe, como el que tiene más capacidad. O a veces comentan: mira todo lo que se equivoca y gana más que uno, y uno tiene que resolver sus problemas. José no comentó eso, no buscó el error del mercader para decir: en cuanto se equivoque yo lo señalo. Simplemente estaba buscando el beneficio de los demás, la justicia. Y tú y yo podemos hacer eso, ser justos con los compañeros de trabajo, ser empáticos, porque hoy la indiferencia ha marcado muchas situaciones en nuestra vida incómodas como sociedad. Vemos solo nuestro bien, mientras que yo y los que amo estén bien. La situación de los demás no es de mi incumbencia. ¿Por qué he de hacer yo algo si yo también necesito? ¿Sí? Pero en situaciones difíciles, lo que le pase a los que están alrededor mío tienen un impacto en mi vida. Y lo hemos visto en esta situación, como algo que inició en un continente demasiado lejos de nosotros, en cuestiones de semanas, llegó a cubrir la totalidad de los continentes. ¿Por qué? Porque hubo esa indiferencia, hubo esa parte mientras yo tenga y esté bien, lo demás no importa. Y José tuvo la oportunidad, a raíz de ese pequeño detalle que no era su trabajo, que no le pagaban para hacer eso, fue nombrado encargado, jefe de mayordomos de la casa de Potifar. ¿Sí? Mostrando sus habilidades y subiendo de una forma
pues natural y orgánica con su trabajo. Dios no lo había desamparado, no lo había dejado. Muchos podríamos pensar que así fue, porque de haberle prometido pues el sol y las estrellas, prácticamente en su sueño así fue, pues no tenía nada. Podía haber dicho José que eso pues era solo un sueño y nada más, pero él se mantenía firme en sus principios y en sus valores. No los dejó, no dejó de luchar ni dejar de creer en su Padre Celestial ni en él mismo. Subió y sin lugar a duda administraba bien los recursos de Potifar, porque cada vez tenía más privilegios, cada vez tenía más responsabilidades y estaba ahí. Y para no dejarlo, viendo la justicia, la honradez y las convicciones, pues se dice que la esposa de Potifar lo encontraba atractivo, lo encontraba pues de buen parecer, y en una ocasión pues se le insinuó a tal grado que José tuvo que salir huyendo y dejó su camisa, su parte de la túnica que llevaba, y esto pues la esposa de Potifar lo utilizó diciendo que José se quería propasar, y sin más lo tomaron y lo mandaron a la cárcel. Imagínate, lo mandaron a la cárcel. Yo pienso que ahí pues la moral pudo haber caído abajo. ¿Cuántas veces tú tienes la oportunidad y participas para entrar a un ministerio en la iglesia, sea canto, sea enseñanza, sea liturgia, y no se te da esa oportunidad? O en el trabajo se lo dan al nuevo, se lo dan a otro, porque puede ser el hijo, el sobrino o el hijo de alguien importante ahí en esa organización en la que estás. Y cae la moral. También pues flaquea nuestra fe, sin lugar a duda flaquea, porque podemos cuestionarnos el que si buscamos hacer lo recto, si estamos buscando la gloria y la misericordia de Dios, ¿por qué nos pasan estas cosas? Pero dice la palabra de Dios que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, pon atención, a los hijos de Dios son para bien. José, estando ahí en la cárcel, en lo más profundo, empezó a trabajar, a hacer lo que él sabía hacer mejor, que era comportarse rectamente delante de los ojos de Dios, no de los hombres. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios debe de trabajar, ¿sí?, como que si estuviera trabajando para Dios, no para el ojo del amo, sino para Dios. Esté el encargado, el gerente, el supervisor, el dueño o el jefe de donde yo esté, el pastor, o no, yo debo de comportarme, yo debo de trabajar. Y ahí, sin lugar a dudas, José se ganó, administraba a los presos. Yo pienso que administraba a la hora en que pues salían al patio a tomar el sol, comían escalonadamente, el proceso de la ducha quizás, si recibían visitas, no sé si sea igual como es hoy en aquellos tiempos, pero los administraba de tal manera que logró llegar a los oídos del faraón de un muchacho que estaba en la cárcel capaz de interpretar sueños, ¿sí?, capaz de tener, y eso le dio la oportunidad. Ya sabes qué pasó. Egipto llegó a un periodo de escasez, el cual José, con sabiduría, temor y justicia, logró administrar los recursos y los sacó adelante, y se cumplió el sueño, la promesa de Dios. Eso es lo más importante. Si Dios en tu vida ha puesto algo en tu corazón, un propósito, un sueño ardiente que no te deja día y noche, lo debes de perseguir, porque si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero todo tiene un proceso. Quizás a José le faltaba eso, conocer las situaciones difíciles de la vida para poder entender cómo tenía que comportarse cuando llegara su oportunidad de administrar. Porque como le había dado todo Dios,
familia, hogar, techo, comida, pues quizás no pudiera ser muy empatizante con todos. No sabía cómo luchar y trabajar, esforzarse. Y hoy en día, el ser humano que no consigue con esfuerzo y sacrificio las cosas, no las valora. Y sin lugar a duda vuelve a un estado peor. Hay estadísticas donde que el 90% de los que ganan la lotería queda en bancarrota y todavía un grado más abajo de como estaban antes de ganar la lotería. Pero puedes decirme, oye Álvaro, pero José la tenía fácil, ¿no? Porque pues fue criado en una situación donde sus padres le amaban. Sí tenía bullying por los hermanos, pero pues ¿quién no? Entonces, pues él tenía cierta preparación, pero aún así no se le resta mérito todo lo que sufrió y padeció. Pero te voy a hablar de un segundo caso. Este personaje tuvo que ser dado en adopción en contra de la voluntad de la madre, la cual lo amaba. Se dice que cuando murió José, el nuevo faraón pues se olvidó de José y de su Dios, y temiendo la grandeza del pueblo de Israel porque crecían en número y en fortaleza, le ordenó a las nodrizas de Egipto que cuando asistieran a los partos de las mujeres de Egipto se fijaran si el sexo era hombre, la orden era matarlos, y si era mujer, pues que los dejaran vivir para que pudieran seguir sirviendo a los egipcios como esclavas. Pero dice la palabra de Dios que las mujeres del pueblo de Israel eran fuertes sin lugar manera y daban a luz, tenían vientres fuertes y daban a luz antes de que llegaran estas personas y vivían los hijos. Entonces, pues Faraón ordenó una cacería de varones, de niños, y esto llegó a los oídos de la madre de Moisés, los cuales ya trabajaban dentro de la casa de Faraón, tanto la madre como la hija, y idearon un plan. Ya sabían dónde la princesa se bañaba y a qué horas y cómo se bañaba. Entonces, pues, en una canasta que hoy llamamos Moisés, gracias a ese evento, pues ellos pusieron al niño y flotó como barquito hasta donde estaba esta princesa. La canasta fue preparada obviamente para que no se hundiera. La calafatearon, pusieron cierto tipo de brea y de barniz para que pudiera flotar el niño en dicha cesta. Y al llegar, pues la hermana de Moisés que estaba ahí, pues le hizo la indicación a la princesa lo tomó y ésta vio que era un hijo hebreo, pero tuvo gracia delante de ella y quiso quedárselo, y la hermana de Moisés le dice, sí, quédatelo, anímate, tú puedes estar con él. Y ella hizo una anotación, pero todavía este niño es de pecho. Le hace, no te preocupes, yo voy a conseguir a alguien que esté amamantando y que sea nodriza para este muchacho. Y casualmente, pues esa persona era la mamá de Moisés, ¿no? Ahí ya se ve el plan y la voluntad de Dios para libertar a su pueblo. Y Dios te quiere dar libertad a ti y a mí. Una libertad no solo espiritual, no solo física, sino también en nuestras finanzas. Porque muchos de nosotros hemos estado agobiados más de una ocasión por cuestiones económicas. Trabajamos duro, somos honestos, somos honrados, pero aún así llegan esas vacas flacas a nuestras vidas, ¿verdad? Y muy pocos de nosotros, pues, guardamos en nuestras vacas gordas para esos momentos difíciles. Pero Dios quiere enseñarte a ti y a mí que no importa la situación ni la circunstancia, tú puedes lograr esos sueños y metas que tienes. Terminar de construir tu casa o comprar tu casa, ¿sí? Tener un espacio para ti y para los tuyos. Hoy en día lo llamamos patrimonio. Pero ese patrimonio no solo tiene que ser material, sino también espiritual. Poder fortalecer tus habilidades para el liderazgo.
y tenerlo. Moisés, sin lugar a dudas, creció en casa de extranjeros. Imagínate, por un lado escuchaba las historias de su madre, de cómo Dios los sacó, los liberó, los llevó a ese periodo, porque hubo escasez de semillas en todo el continente conocido y tuvieron que entrar a Egipto y ahí crecieron. Pero por otro lado era educado como los egipcios. Pero sin lugar a dudas, pues sufría porque pues no se sentía como uno de ellos, porque no lo trataban como uno de ellos, ¿sí? Ahí creció con timidez y además era tartamudo, tartamudeaba mucho. No sabemos si era por temor, por miedo o por esa situación de saber que no era ni de aquí ni de allá. Y creció con muchos privilegios él, la verdad, pues en la casa de Faraón creció, no le faltaba nada, y muy preparado y educado. Y quizás tú estás ahí, allá, con mucha preparación secular y espiritual. Sin lugar a dudas, conoces y manejas bien las escrituras y los pasajes. Tienes una profesión o tienes un talento que has desarrollado y eres bueno, quizás como carpintero, mecánico, pintor, plomero, artista, ingeniero, dentista, doctor, con maestrías, posgrados, pero pues tu situación no sea muy buena y muy ideal, pero no importa la circunstancia ni la situación. Dios tiene un propósito para ti y para tu vida, y para esta iglesia, hermano, tiene un propósito y Dios te está llamando. Esos propósitos de servirle más, de servirle mejor, ahí están. Y no importa la circunstancia y la situación. Ya vimos a José y estamos analizando a Moisés, que sin lugar a dudas sabemos que tuvo que salir como fugitivo. Era buscado por haber matado a un ciudadano de Egipto. Sin lugar a dudas, le entró un coraje, una frustración ver cómo eran maltratados sus hermanos hebreos, que la rabia lo cegó. ¿Cuántas veces a ti no te ha cegado el coraje, la rabia, y has hecho cosas de las cuales te arrepientes? ¿Sí? Pero es momento hoy de tomar acción ante esas cosas, ¿sí? Lo que hiciste no se va a poder revertir, pero sí se puede remediar. Y a veces no se puede reponer el daño, menos la vida de alguien, menos quizás el dolor que le causaste a ese hijo, a esa mujer que abandonaste en esa situación, al enterarte de que pues ibas a ser papá y no estaba deseado, o incluso cuando ya estabas casado y decidiste que no podías más y decidieron separarse. Pero puedes reponer tu situación para alcanzar ese propósito. Moisés es preparado con un nuevo oficio, imagínate, de estar siendo educado para administrar gente, o quizás para ser el capitán del ejército, ¿sí? Dios lo lleva con una persona llamado Jetro, que tenía sin lugar a dudas muchas riquezas y entre ellas rebaños. Y Moisés empezó cuidando las ovejas. Algo sin chiste y sin gracia, dirían muchos. Mantenerlas a raya, yo pienso que ha de ser difícil, ¿no? Protegerlas ante las adversidades. Y tú en tu familia, tú eres el responsable de cuidarlos, de alimentarlos, de reunirlos, de sanar sus heridas, de cuidarlos del depredador, de esas personas que quieren corromper quizás sus buenos hábitos, sus buenas costumbres. Y ese es trabajo tuyo. Y quizás no sabes hacerlo, pero Dios te ha puesto en las situaciones en las cuales has estado en tus trabajos, quizás en la escuela, para poder desarrollar tus habilidades, para poder fortalecer esas cosas en las que eres bueno. Aprendió a pastorear y un día Dios lo llama y puso muchas excusas. Entre ellas,
pues que había matado a alguien. Aunque ya había pasado tiempo, él no sabía si todavía se le buscaba para poder hacer justicia a ese personaje que mató. Lo otro, pues que no sabía nada del pueblo de Israel, cómo iba a llegar, le hace, cómo voy a presentarme ante los ancianos, ¿qué les digo? Y además, soy muy torpe para hablar. Yo no puedo presentarme ante el faraón y decirle, oye, deja al pueblo de Dios para que salga y lo adore. ¿Cómo lo hago si no sé? Sin lugar a dudas, tú a veces te ves en esas circunstancias, tu corazón te llena de pasión como la de Moisés y haces cosas arrebatadas y quieres hacer y quieres ir, pero te encuentras con que no tienes las herramientas disponibles, con que hay muchos mejores que tú alrededor, al lado tuyo, atrás tuyo, y estás desorientado. Pero sin lugar a dudas, Dios le dijo a Moisés la primera vez, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés, extrañado por la pregunta, le dice, mi Señor, pues es una vara de pastor. Con esta, pues, ahuyento enemigos de las ovejas, quizás fieras, leones. Me ayudo para poder mantenerlas a raya mientras que están pastando. Es una simple vara de pastor. Y manda nuestro Señor Jesucristo a Moisés con esa simple vara de bastón ante Faraón. Escuchó la voz de Dios y tú hoy tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas cambiar en tu vida para alcanzar esas metas y esos sueños que Dios has puesto en tu corazón? Te está hablando, está marcando cada vez más ese deseo. No importa la circunstancia y la situación, preséntate al llamado de Dios. Dile, estoy listo, heme aquí, estoy disponible, quiero intentarlo, quiero hacerlo. Y Moisés se presentó ante Faraón y le dijo lo que Dios le dijo que le dijera, su mensaje. Y esa vara la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Faraón se sorprende, pero sin lugar a dudas, no lo suficiente. Mandó a llamar a 2 de sus hechiceros, los cuales, prestos al llamado de su rey, tomaron sus báculos y también los lanzaron al piso y se convirtieron estos en serpientes. Y no voy a entrar en detalles que si Satanás es imitador o no. Lo que quiero que veas es ¿qué le pasó a esas 2 serpientes? Dice la Escritura que fueron devoradas por la serpiente de Moisés. Y sin hacer la historia más larga, pasaron 12 plagas en el cual el rey dejó salir al pueblo de Dios de su esclavitud. No sé qué te tiene esclavo a ti hoy, el trabajo, las redes sociales, algún vicio, comer, por ansiedad comes mucho, o al revés, no duermes. No sé qué te tenga prisionero, pero Dios te ha dado esa libertad y no vas a salir sin nada. El pueblo de Israel salió con ganado, con joyas, con plata, listos para su travesía. Y hay una palabra que dice Moisés, que salieron con la vara de Dios. De ser una simple vara de pastor, ahora era la vara de Dios. Y ahora tú eres el instrumento de Dios. Estás llamado para edificar a su pueblo. Con esas habilidades que tú tienes, sea cual sea tu oficio, afanador, constructor,
comerciante, maestro, doctor, gerente, operador, jefe de célula, no importa, tú puedes hacer la diferencia como estos dos personajes, afinar tus habilidades, escuchar la voz de Dios, no importa la circunstancia ni la situación. Dios ha puesto promesa en ti, en nosotros que somos la iglesia. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No va a haber nada que pueda destruir a la iglesia. Tú y yo somos militantes como estos dos hombres que salen a pelear por un bien personal y por un bien para su comunidad. Y tú vas a hacer bien sin lugar a dudas. Cuando haces bien las cosas, te mantienes fiel y firme, beneficias a los tuyos y a los que te rodean. Cuando eres amigable, cuando eres empático, cuando trabajas compañerismo, si tú terminas pronto, puedes ayudar al más lento a que todo fluya, a que luzca tu trabajo. Sabemos que hay gente deshonrada, deshonesta, que decimos nosotros saluda con sombrero ajeno, pero nada queda oculto y todo lo que se hace bajo este sol se descubre. Va a llegar el momento en que tu habilidad, en que tu trabajo, en que tu disposición, en que tu conocimiento, en que tu sabiduría va a llegar a quien tenga que llegar, ¿sí? En su momento a José pues llegó al faraón, a la pieza importante, a quien lo podía sacar de su miseria, de su angustia y al que podía colocarlo en una posición para ayudar a sus hermanos. A Moisés igual. Sabía cómo funcionaba la mente de Faraón porque creció en casa de Faraón. Sabía las necesidades de Faraón porque creció en casa de Faraón. Dios lo colocó ahí con un propósito y a ti te está colocando el día de hoy con un propósito. Llevamos dos cosas entonces. La primera es disposición, quitarnos de la cabeza ese no es mi trabajo, observar. Y la segunda es aprender habilidades nuevas. La tercera, habilidades nuevas. Moisés aprendió habilidades nuevas, a tratar con gente, con multitudes de gente. Lo hizo con multitudes de ovejas. No se iguala, porque el ser humano es mucho más complicado que una criatura de nuestro Señor. ¿Sí? Somos libres, tenemos voluntad propia. Y eso es lo que lo hace difícil. Y aún así Moisés pudo hacer un trabajo bien hecho. Y quiero decirte hoy que si cualquiera quisiera pagar el precio, no necesitaríamos de ti para que edifiques a tu familia, a la iglesia. Si fuera fácil, cualquiera lo hiciera. Tienes que pagar un precio, ¿sí? Con disciplina, constancia, estar ahí como estos hombres, fueron constantes, ¿sí? No le salió bien a la primera. Imagínate, José vendido, después encarcelado, ¿sí? Imagínate todo lo que tuvo que pasar. Moisés, pues fugitivo, ¿sí? ¿Cuántas veces se tuvo que presentar ante Faraón? 10 veces, 10 plagas, 10 situaciones, 10 veces no. ¿Sabes qué? Ya llévatelos, sácalos, ya no los quiero. ¿Cuántos nos has tenido en tu vida? ¿Cuántos fracasos has tenido en tu vida? Y no has encontrado lo que quieres porque te has rendido. Has buscado otro camino más fácil, más sencillo. Y hasta hemos dicho, quizás eso no era la voluntad de Dios para mi vida. Cuando sabes que el llamado lo tienes, cuando sabes que eso iba a beneficiar tu cuerpo, tu salud, lo has dejado por las cosas fáciles, ¿sí? Lo has dejado. Hay una tercera cosa, porque tú me puedes decir, Álvaro, yo he hecho eso, yo soy fiel, me esfuerzo, trabajo, tengo un ministerio,
ejerzo un don en la iglesia, cuido de mi familia, proveo, soy honesto y aún así me estoy topando. Hay algo que tocó mi corazón bastante. Se dice que hicieron una habitación para Dios, para Jehová, el arca del pacto le llamamos, y ahí vivía la presencia de Dios. Y entre muchas cosas pusieron la vara de Aarón, esa que usaba Aarón para caminar, para apoyarse, para ayudarse de las cosas, ¿sí? Era muy usual en la antigüedad usar un bordón, una vara, no solo para sostenerse, sino quizás para poder defenderse de alguna situación, de algún animal, una serpiente, algo tomarlo. Pero esa vara que ya estaba seca, que sin lugar a dudas ya no tenía vida alguna porque fue separada del árbol del cual formaba parte, dicen que lo echaron dentro del arca del pacto y algunos días después, para poner otras cosas más que Moisés estaba colocando en ella para que fuera señal para el pueblo de Israel, vieron 3 cosas. Y esas 3 cosas tómalas en tu vida el día de hoy. Vieron que la vara de Aarón reverdeció. Eso quiere decir que no importa la situación en la que estés, no importa si el pecado, si Satanás te pidió para zarandearte y te dejó sin nada, te dejó secos, te dejó sin recursos, perdiste a la familia por esos vicios, por esas malas decisiones, a tus hijos o a tu esposo. No importa cómo estés, de seco ya. ¿Cuántos años tienes retirado quizás de asistir a una congregación? No importa. Si tú te colocas a los pies de Jesucristo, delante de su presencia, vas a reverdecer. Vas a volver a la vida, vas a tener vida. La segunda cosa que pasó, y es increíble, porque la biología dice que no es posible porque tienes que tener raíces, esas raíces tienen que pasar alimento. Dice que echó ramas. Aleluya. Esa vara seca, además de tener vida, empezó a echar ramas. ¿Cuántas veces tú, tu vecino, tu abuelo, tu papá no cortaron esas ramas? Y a los años empezaron a salir unas ramitas jóvenes, frescas, y empezó el árbol ser más frondoso, ¿sí? Si tú te permaneces delante de la presencia de Dios, buscando su misericordia, buscando su unción, lo vas a lograr. Lo tercero y más increíble, dice que esa vara seca, que echó ramas, tenía frutos. Aleluya, tenía frutos. Y aquí se cumple la palabra de Dios, donde el Señor Jesucristo, muchos años después de ese suceso, dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Si no estás en la vid, no vas a llevar fruto, y como no vas a llevar fruto, va a llegar el jornalero, te va a tomar y te va a echar al lago de fuego. Aleluya. ¿Qué esperas, hermano? Esta arca del pacto se hizo para que el Espíritu de Dios habitara ahí. Pero hay una buena noticia. Dice Apocalipsis: yo estoy tocando tu corazón. Si me abres, voy a pasar. Voy a cenar contigo, vas a cenar conmigo y estaré contigo. También la palabra de Dios declara que somos templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habitaba el arca del pacto, el mismo que le dio vida a esa vara seca, el mismo que hizo que salieran ramas frescas, nuevas,
y el mismo que hizo que tuviera frutos, es el mismo que quiere vivir en ti. Y hay que pagar un precio. José pagó un precio de escarnios, humillaciones, fríos, porque la cárcel no era muy, ¿sí? Todo lo que tuvo que pasar, haciendo tareas como limpiando quizás las caballerizas, ¿no? El estiércol de los animales, tallando el piso con sus manos, ¿sí? Y esto me quiere dar a mí a entender que no hay trabajo deshonroso. Todo trabajo es honroso y edifica tu vida, sea cual sea. El Espíritu Santo quiere estar contigo, quiere estar ahí y te está invitando, quiere vivir. Tienes que pagar un precio. Moisés pagó el precio, enfrentó sus errores, ¿sí? Te comenté que hay cosas que no puedes regresar atrás y hacer como que no pasó, pero enfrentó sus miedos, enfrentó sus errores y siguió adelante. Siguió buscando su sueño y lo alcanzó. ¿Qué esperas? El día de hoy quiero desearte de todo corazón que tú y tu familia y tus seres amados estén bien. Y si por alguna circunstancia no lo están, sé confortado por el Espíritu Santo, porque dice que Él va a estar contigo. Él es nuestro consolador. Está para darnos consuelo. Está para edificar. Si tienes la oportunidad de observar, de mejorar algo, aunque no sea tu trabajo, aunque no sea por lo que te están pagando, hazlo. Adquiere nuevas habilidades. Enfrenta tus temores como lo hizo Abraham, como lo hizo José, estar ahí. Y mantente delante de la presencia de Dios, busca su rostro. Mi deseo es que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.